Hola, empezamos el módulo 3 haciendo foco en cuándo y cómo usar la investigación de mercado. Para dar una respuesta rápida y muy significativa y potente, la investigación de mercado hay que usarla siempre. Cualquier actividad profesional que vos vayas a hacer, desde una tasación de una casa, de un lote o relacionado hasta el relevamiento de un área más grande como una ciudad, hay que usar la investigación de mercado. Y también, que lo vamos a ver en otros módulos, cuestiones más personales, profesionales. Es decir, para poner un ejemplo, los que recién están empezando en esta actividad, es muy importante que se autodefinan qué perfil de broker quieren ser, ¿no? Si nota al pie, va a depender en qué ciudad están, ¿no? Pero si quieren especializar en el ámbito más comercial, dentro de ese ámbito, si quieren ser más especialistas en lo que es oficina, lo que es retail, locales, industrias, si se quieren enfocar más en lo residencial, departamentos, casas y relacionados. Esta división es muy común, como saben, en la ciudad de Buenos Aires, porque obviamente el mercado inmobiliario es más grande, es más heterogéneo y permite esta subdivisión de las diferentes áreas y actividades. Quizá en las ciudades más chicas se pone todo dentro de la misma bolsa. Igualmente está bueno, y ahí va una de las sugerencias respecto a el perfil profesional que uno quiere ser, más allá que uno trabaje de todo un poco y haga todas las áreas, es interesante empezar a desarrollar esa marca personal enfocada en un perfil de broker determinado. Entonces, yendo a la pregunta otra vez de cuándo utilizar la investigación de mercado, la respuesta es siempre. Ahora vamos a detallar lo que es lo particular y lo del corto plazo, a lo que yo remarco mucho y me van a escuchar que lo repito en todos los módulos, el hábito de investigación de mercado. Eso me parece muy importante. De lo particular, cuando surge alguna necesidad de información y más aún de tomar una decisión en base a la misma, acá, como ya lo dijimos en el módulo anterior, hay que tener en claro el qué y el para quién es, y, dato no menor, los tiempos a desarrollar. Siempre cuando uno habla de la investigación de mercado, los tiempos son muy importantes, ¿no? Porque requiere horas hombre, y a veces cuando uno está inmerso, como nos pasa a la mayoría, yo me incluyo, en la actividad de las ventas, porque si bien uno dice que se relaciona con la investigación de mercado, lo que se percibe más en el exterior que se vincula con la ganancia grande son las ventas. Entonces es entendible que todos nos enfoquemos en eso. Pero volviendo un poquito a lo que estaba diciendo respecto a los tiempos, es muy importante tomarse el tiempo necesario y, ante la duda, ampliar los plazos de entrega de los trabajos o las respuestas a las investigaciones, porque algo que es muy importante y es clave, y a veces pocos libros lo dicen: no solo hay que prever el tiempo de analizar el objetivo, de relevar el campo de estudio, de analizar y, digamos, digerir los diferentes datos para sacar las diferentes conclusiones, etcétera, sino ese tiempo de pausa, por así decirlo, de reflexión, para que uno, en base al conocimiento propio que tiene, que se basa obviamente en la experiencia, en caso que quien esté viendo en este momento este video tenga poca experiencia, ahí se le sugiere requerir a alguien que la tenga. Hoy por hoy hay mucha interacción entre los colegas, el colega tipo está más abierto a ayudar al otro. Todo se relaciona con las redes sociales, con la facilidad de comunicación, etc. Entonces, sea con experiencia propia o experiencia de un tercero, es clave destinar ese momento de análisis para que no sea un traslado del dato duro que me dio el Excel a el informe que voy a presentar, sino que haya un momento de pausa, aunque sea, para poner un ejemplo, de una mañana más o una tarde más, para que uno pueda entender qué está pasando con ese dato que me está brindando. Y acá, obviamente, algo que no es menor, incluir la coyuntura, porque una cosa, error que pasa muchas veces que uno lo percibe, es que se hacen diferentes comparables, que es la típica investigación de mercado para
las tasaciones en forma directa sin tener en cuenta qué pasó con el comportamiento del dólar, por ejemplo, qué está pasando con la inflación, qué está sucediendo con la oferta, con la demanda, cuál es el clima político, que de una u otra manera también influye mucho en las decisiones finales. Entonces hay que tener en cuenta todo eso y vuelvo a lo anterior, que también lo vuelvo a remarcar, esto de ir elaborando una base de datos porque uno puede entender, no para acertar el 100%, pero yo le doy fe que pueden acertar casi hasta el 90%, si uno empieza a combinar todas esas variables. Para poner un ejemplo, ¿qué pasaba en el 2011? Cuando años siguientes vivimos con el cepo cambiario, ¿no? Ese momento de el cepo, la economía había bajado, pero obviamente no a los índices actuales. La inflación en la comparación con la actualidad estaba baja, había un clima político que se preveía un cambio de ciclo en este sentido, y ahí ustedes notan que si bien la actividad inmobiliaria bajó, no fue tanto como hasta ahora. Entonces ahí vuelvo otra vez a la referencia. Uno junta diferentes variables políticas, económicas, de, por ejemplo, la inflación, el tipo de cambio, las cuestiones del mercado inmobiliario, ni hablar de la oferta, de la demanda, y cuando uno la traslada al presente, digamos, actualiza todos esos datos y ahí puede prever lo que puede pasar a continuación. Entonces, hacer foco en eso, ¿no? Siempre está la necesidad particular, lo que te pide el cliente, lo que te pide el colega, el jefe, si está recién empezando en esto. Eso va a obtener lo que es la información dura o el dato más rígido. Hay que dedicar un tiempo para plasmar a partir de eso la experiencia. Si no tenés experiencia en esto, recurrí a los que la tienen. Insisto en eso, en esto que no es menor. Hoy por hoy muchos están predispuestos a colaborar con el colega, y yo diría que la mayoría. Entonces no tengas miedo en pedir la información necesaria o el consejo pertinente para esto. Si no conoces en el espacio físico en que vos estás, basta entrar a Instagram y ahí están todos seguramente predispuestos para ayudarte. Remarco eso porque no es menor. La experiencia, ese análisis racional que hay que aportar en el número final que te está dando el informe duro, es clave, ¿no? Porque eso va a marcar la diferencia entre si lo racionalizás al número hacia abajo, hacia arriba, si lo mantenés, si lo aclarás. Hay una gran discusión con el asking price, el valor de publicación, con el precio de cierre. Entonces todos estamos ahí sabiendo que el valor de publicación se puede obtener fácil porque es algo, como dice la palabra, públicamente conocido en los portales clasificados inmobiliarios, pero el valor de cierre es más difícil. Hay algunas empresas, pocas, que le están ahora elaborando y haciendo estos datos públicos, pero está todo muy verde en este sentido. Entonces acá es clave que ese margen, digamos, de negociación entre el precio de publicación con el de cierre va a depender del momento actual. Entonces ahí, insisto, aportar el análisis racional en este sentido. Y bueno, y ya para ir finalizando este módulo, hay mucho más para aportar. Muchas de las cosas, las más importantes, las vamos a ver a continuación, pero básicamente acá el objetivo es transmitirte lo más importante, algunas claves a tener en cuenta para despertarte el interés en la investigación de mercado. Entonces, en este sentido, quiero cerrar con lo que vengo marcando también en los anteriores módulos respecto al hábito de investigación. Y esto me parece muy importante. Yo, por ejemplo, puedo incluir en el Google Alert todas las palabras claves que me van a permitir estar al tanto de lo que pasa en el mercado inmobiliario. Y en lo personal, todas las mañanas, en forma digital obviamente, aparte de, entre comillas, hojear los diarios, leo todas las noticias del ámbito del real estate. Obviamente porque me llegan con esta alerta que uno crea ahí en Google. Los que no conocen, abran la plataforma y escriban Google Alert, y ahí le va a dar la posibilidad de incluir palabras claves para estar al tanto de lo que pasa en este sector. Por ejemplo, coloquen mercado inmobiliario, coloquen inmobiliaria. Yo creo que con eso basta y sobra, porque le van a llegar en promedio 2 a 3 mails sobre las noticias del sector. Y esto, vuelvo a lo anterior, le van a permitir crear la base de datos, no solo de los datos duros,
No solo de ahí salen los inmobiliarios, recuerden, y lo que es las diferentes variables económicas, sino también de las noticias. Esto es muy importante porque uno quizá no tenga tiempo de leer a todas las noticias. Yo le pongo como una referencia, en promedio a mí me llegan entre 10 noticias para leer del mercado inmobiliario. Entonces a veces pasa, obviamente, de que no tengo el tiempo de leerla a todas en forma detenida. Entonces uno lo que hace es armar también unas sugerencias que le doy. En el Drive pueden crear un Excel o la plataforma que le quede más cómodo, o directamente un Word en la computadora, para ahí empezar a archivar las noticias de interés. Entonces le van a permitir dos cosas. Primero, es la sugerencia, cuando tengan tiempo la leen, así ya saben del contenido, y por otra parte, si no tienen tiempo, ustedes ya la anotan con una referencia para poner otro caso, Mercado Inmobiliario de Córdoba. Entonces cuando tienen que opinar o hacer un informe sobre el Mercado Inmobiliario de Córdoba, recurren fácilmente a esto. Ojo, no es lo mismo hacer esto que les estoy diciendo que al momento de la necesidad googlear Mercado Inmobiliario de Córdoba, porque les aseguro que van a obtener en este caso resultados más generales, y en cambio en este que les indico más exactos y particulares. Así que bueno, así finaliza este módulo con básicamente cuándo y cómo usarlo. El cuándo, como les dije al principio, siempre, y el cómo usarlo va a depender si es un caso particular o si es este hábito de investigación que les sugiero que empiecen a adquirir para la diaria profesional de todos ustedes. Así que bueno, este fue el módulo presente. A continuación seguiremos avanzando. Los espero, saludos y hasta la próxima.